Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del montaje de articuladores semiajustables. Antes de empezar vamos a hablar acerca de lo que es el articulador. Este es un instrumento utilizado para simular las relaciones y movimientos maxilomandibulares del paciente en un laboratorio, principalmente con la finalidad del estudio de la oclusión y la confección de dispositivos que serán posteriormente utilizados por el paciente. Dentro de estos dispositivos vamos a poder ver, ¿no? Para poder confeccionar una prótesis total, una prótesis parcial fija, una prótesis parcial removible, placas de mordida y también aparatos ortodónticos. Este arco facial es un instrumento utilizado para registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente. Está en relación al cráneo y así transferir este registro para el articulador. Dentro de las partes de nuestro articulador semiajustable vamos a detallarlos a continuación y el adecuado registro, ¿no? Que es lo que en realidad vamos a tratar en este video. El registro con el arco facial estándar principalmente se va a hacerse para pacientes desdentados y parcialmente dentados también. Vamos a iniciar primero con un material de registro de mordida, en este caso con la Godiva. También se puede usar ceras o silicones, ¿no? Va a depender eso ya de cada uno. Principalmente con esta Godiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Establecer 3 puntos. Esos 3 puntos va a ser uno anterior y 2 posteriores. Esto debemos establecer estos 3 puntos en el tenedor paradentado. Este va a ser el tenedor paradentado. Un punto anterior bien en el centro del tenedor y 2 puntos posteriores, uno en cada semiarco del tenedor tenemos que hacer. Principalmente acá va a ser, ¿no?, la zona donde se va a registrarse los incisivos centrales y en la zona posterior que se van a registrar las molares. Seguidamente tenemos que centralizar el asta del tenedor. El asta del tenedor va a ser esta zona. Esto tiene que estar en relación céntrica con lo que es la línea media facial. Este asta del tenedor de mordida con la línea media del paciente y situar sobre los dientes superiores asegurando en posición hasta que el material endurezca. Quiere decir que nosotros nuestra Godiva verde inicialmente lo ponemos en estado fluido. Ya cuando coloquemos en la boca del paciente, este se va a solidificarse, para lo cual nosotros debemos hacer una ligera fuerza en esta zona para que se registre adecuadamente. Se debe utilizar una pequeña cantidad de material. No es necesario que pongamos en toda la arcada, solo en los 3 puntos que se nos indica. El objetivo es marcar apenas las puntas de las cúspides de los dientes, para así nosotros obtener mayor estabilidad del tenedor, que es toda esta zona. Luego de eso debemos probar el modelo en el registro con la finalidad de comprobar su estabilidad, o sea, tiene que haber una ausencia de báscula de peso. Quiere decir que si nosotros hemos tomado correctamente esto, vamos a poder comprobarlo con nuestro modelo de yeso. Ponerlo encima, ¿no? O sea, en la posición correcta y ahí vamos a poder nosotros comprobar la estabilidad. Seguidamente de eso debemos colocar al paciente acostados en el sillón siempre. No está el paciente parado o en un lado, sino acostado en el sillón, para disminuir la inducción de tensiones sobre el conjunto del tenedor y el arco facial, principalmente esta zona. Y pedir para mantener el tenedor en la misma posición que nosotros lo hemos tomado al inicio, apoyando los pulgares en el encuentro maxilar. Ahí le pedimos al paciente, ¿no?, que con los 2 pulgares haga presión en esa zona. Seguidamente a eso tenemos que llevar el arco facial hasta el paciente e introducir el conjunto de fijación del tenedor en el asta del tenedor. Quiere decir que esta zona tiene que estar introducida. De modo que la mariposa de fijación, que todo este conjunto va a hacer eso, quede virada para abajo. ¿Qué quiere decir? Que siempre, ¿no?, por lógica va a estar esto hacia abajo mirando. Y ahí va a haber una pequeña abertura por donde va a tener que entrar el asta del tenedor.
Enseguida, con delicadeza, debemos adaptar las aurículas del arco facial en el conducto auditivo externo del paciente, como si se estuviese poniendo un estetoscopio. Esto, por ejemplo, es en el lado derecho, ¿no? De igual manera vamos a replicar en el lado izquierdo. Ahí tenemos que colocar lo que son nuestro arco facial. Luego de eso vamos a fijar el relator nación en la barra transversal del arco estándar. ¿Qué quiere decir esto? De que tenemos que poner en la posición adecuada. Por ejemplo, esto estaría en mala posición, ¿no? Más o menos por acá es lo que va a venir la nariz del paciente. Así más o menos va a ser. Entonces, esto tiene que ir en esta posición, este relator nación. De modo que el mismo quede bien centrado y apoyado en el nación del paciente. Para una posición correcta del relator nación, como se indica en esta figura, tiene que ir en la posición indicada. Si no, nuestro registro no va a salir como debe ser. En este momento, las aurículas deben ser colocadas cuidadosamente lo más internamente posible en el conducto auditivo del paciente. Y el relator nación debe ser presionado de encuentro al nación del paciente y su tornillo de fijación debe estar apretado. Principalmente en este paso vamos a ver, ¿no? Al inicio nuestro tornillo va a estar totalmente desajustado. Entonces, una vez que hemos colocado ya nación, entonces empezamos a ajustar el tornillo. Asimismo, ya debemos haber puesto hasta ese momento lo que son nuestro articulador en los conductos auditivos externos. Seguido de eso, ya de lo que nos toca hacer es apretar los 3 tornillos de fijación del arco facial estándar para tener la posición correcta. Ahora en esto hay muchas preguntas, ¿no? De que nos dicen a veces cuál es lo que se debe colocar primero, si el tornillo central o los laterales. Lo que se debe hacer primero es empezar por el tornillo del nación. Luego de eso seguimos con los 2 laterales como segundo paso. Y como tercer paso recién el tornillo central. Ahí es donde se va a darse nuestro registro de manera óptima. Seguido a esto, lo que debemos hacer es que con las mariposas del relator nación y el arco apretados, el paciente manteniendo el tenedor, aún hasta ese momento sigue manteniendo el tenedor sobre el asta del tenedor, hasta que quede lo más próximo del labio. ¿Qué quiere decir? Que los labios tienen que estar chocando prácticamente con este tenedor. Enseguida, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Apretar las mariposas fijadoras del tenedor. ¿Cuáles van a ser esas mariposas fijadoras? Estos dos de acá. Por eso nos pide apretar. Entonces, primero lo que vamos a hacer es la mariposa con asta vertical, esta de acá. Primero vamos a apretar esa como número 1. Y luego de eso vamos a continuar, ¿no? Enseguida la mariposa de la articulación dupla, que es la horizontal, esta de acá. De modo que el tenedor quede en un punto donde haya menor inducción de tensión sobre su asta. Entonces, una vez que ya hemos ajustado nuestros tornillos de superiores, seguimos con lo que son las mariposas de acá. Primero era la mariposa vertical y segundo lo que es la mariposa horizontal. Con eso vamos a obtener nosotros una mayor estabilidad en nuestro registro. Para la verificación del ajuste de registro se pide al paciente que suelte los pulgares del tenedor de mordida, debiendo permanecer el mismo sin báscula, que quiere decir sin peso. Y el arco facial principalmente tiene que quedar fijo. Ese es el objetivo, ¿no? De que quede fijo, así como se ve en la imagen. Luego de eso lo que nos queda ya es aflojar la mariposa de fijación del relator nación y retirar el soporte del bloque del nación. Para nosotros retirar también es otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles de los tornillos se debe desajustarse? El único que se va a desajustarse o se va a mover en este caso es este central. Solo ese vamos a desajustar y se va a retirarse todo lo que es el articulador semiajustable. Primero empezamos con esto y luego lo del nación.
Acá nos indica, ¿no? Aflojar el tornillo central del arco facial y afirmar la barra transversal del arco al mismo tiempo que el paciente abre lentamente la boca, retirando todo el conjunto con cuidado. Seguido a esto, lo que nos va a tocar ya es en laboratorio, ¿no? Porque ya lo que se tenía que realizar en el paciente ya se termina. Entonces, lo que nos va a tocar hacer a nosotros ahora es el montaje del modelo superior. Esto va a ser en un arco facial estándar, ¿no? Se debe unir el arco facial estándar con el ramo superior del articulador. Estas son. Encajando los agujeros de las piezas de plástico auriculares en los pines situados en el borde externo de las guías condiles. Esto todos los arcos faciales semiajustables en la actualidad traen esta parte. Entonces lo que se va a hacer es simplemente colocar, ¿no? Los agujeros de las piezas de plástico auriculares en los pines situados en los bordes de cada guía condilea. Luego de eso lo que nos va a tocar va a ser dejar la parte frontal del ramo superior del articulador apoyado sobre la barra transversal del arco. En esta zona, más que todo, abajo. No se nota mucho, ¿no? En esta zona. Luego de eso, cerrar el arco facial firmemente, cerrar su tornillo central de fijación. ¿Cuál era el tornillo central de fijación? Era este, ¿verdad? Ese era el único que desaflojamos para retirar del paciente y también en este caso vamos a usarlo para ajustar nuevamente. Y esto lo colocamos en conjunto, ¿no? El arco y ramo superior sobre el ramo inferior del articulador. Simplemente una vez colocado ya en esta zona, luego de eso ajustamos este tornillo central, de modo que nos va a quedar al final más o menos como en esta imagen, suelto totalmente. Lo que va a seguir a esto ya va a ser, ¿no? Posicionar nuestro modelo de yeso. Esto va a ser en el sector superior. Vamos a empezar siempre por el superior. Con retenciones y previamente hidratado. ¿Para qué nos pide hidratar? Para que se pueda pegar fácilmente este yeso con el yeso que nosotros vamos a preparar. Esto vamos a colocarlo sobre el registro del tenedor, ¿no? En donde está nuestra godiva. Lo que nos va a seguir luego de eso es levantar el ramo superior del articulador y colocar un poco de yeso, que va a ser esta zona. Del tamaño de una bola de ping pong encima del modelo. También vamos a poner un poco de yeso acá encima. Luego de eso lo que nos queda va a ser colocar también una pequeña cantidad de yeso sobre la placa de montaje de ramo superior. Con una mano mantener, ¿no? Es como ven, solo se trabaja dos manos incluso. Con una mano vamos a mantener el tenedor y el modelo en posición para evitar cualquier movimiento intempestivo y cerrar el articulador hasta que el ramo superior toque la barra transversal del arco facial. Esto lo vamos a sostener hasta que de momento lo unimos, ¿no? Estos dos, y eso lo vamos a sostener hasta que el yeso se solidifique. Acá se debe evitar derribar yeso entre la placa de montaje y el ramo del articulador. Es importante para obtener mayor estabilidad y precisión durante la transferencia. Debe ser utilizado el soporte del tenedor, que es opcional, ¿no? Y el yeso que nos sugieren también es el yeso tipo 4. Esto para que principalmente para que esta zona no quede vacía, ¿no? Tenga mayor estabilidad ahí. Entonces, eso va a ser el primer paso, ¿no? Para que nosotros ya podamos tener un registro de... Ahora, para armar el modelo inferior en el articulador es necesario disponer un registro que nos relacione las arcadas dentarias superiores e inferiores, de acuerdo con el que se pretende tener con el montaje, ¿no? De una de las siguientes formas. Vamos a poder hacer nosotros como primera forma lo que es el registro con cera. ¿Qué quiere decir? Primero hacemos calentar en un mechero esta cera, ¿no? Ligeramente lo hacemos calentar y eso llevamos a la boca del paciente y hacemos que muerda. Ahí va a quedar un registro de mordida. O también como segunda opción podría ser, ¿no? Un registro con silicona que se va a hacer del mismo paso, el mismo procedimiento. Para esto vamos a poder tener, ¿no? En máxima intercuspidación habitual o en relación céntrica.
Este registro puede ser realizado con el material de preferencia del operador, ya sea de silicona de adición, condensación, cera o resinas acrílicas, o quizás no conozcan otro tipo de material también. Para la obtención del registro en máxima intercuspiración habitual, se debe poner el material seleccionado para hacer el registro sobre la arcada del paciente y pedirlo, ¿no?, que ocluya. Para la obtención del registro en relación céntrica existen varias técnicas, como por ejemplo una base de la técnica de Peter Dawson, ¿no?, que es la manipulación bilateral de la mandíbula. Prácticamente se le va a tener que sacar la mandíbula un poco hacia abajo y hacia arriba y pedirle que muerda. Y ahí va a reflejarse lo que va a ser la relación céntrica. También se puede usar la técnica de Jig de Lucía y técnica de James Long, que va a ser principalmente eso con uso de espaciadores plásticos. Eso mayormente se usa para casos de pacientes con ortodoncia. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro montaje del modelo superior, lo que nos va a tocar va a ser el modelo inferior, para lo cual vamos a nosotros colocar este puntero incisal con el ramo superior del articulador con su punta redondeada hacia abajo. Esta no es la punta redondeada, más o menos de esta forma va a ser la punta redondeada. Esta punta de acá es como que un poco más cortante, de modo que los ramos superiores e inferiores queden paralelos, o sea, a nivel del puntero incisal, ¿no?, que tienen que quedar prácticamente acá ajustados. En esta zona con el tornillo debemos ajustar este puntero incisal. Enseguida lo que nos va a tocar hacer va a ser colocar el articulador de cabeza para abajo sobre la mesa de laboratorio y asentar el modelo inferior. Hasta este paso nosotros ya hemos tenido, ¿no?, que nuestro modelo superior ya está seco, ya se solidificó el yeso. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿no?, nosotros al modelo inferior que tenemos acá vamos a tener que hidratarlo un poco por la parte superior para que se pueda adherir más al yeso. Y luego de eso lo que nos va a tocar es, ¿no?, colocar nuestro registro interoclusal, que debe estar encajado en el modelo superior. Esta zona amarilla es el registro, ¿no?, que se hizo con silicona. Lo que se recomienda es amarrar los modelos con elásticos o clips para que los mismos se mantengan en posición hasta el posterior endurecimiento del yeso. Es opcional, no es netamente obligatorio. Se debe colocar un poco de yeso del tamaño de una bola de ping pong sobre el modelo inferior en esta zona. Ahorita esto está de cabeza, se podría decir, ¿no es cierto?, apoyado sobre la mesa el modelo superior, que ya está seco. Entonces, encima de eso lo que se le puso es la mordida, ¿no? Es el registro de mordida que se hizo con cera, y seguido a eso está el modelo inferior. Encima del modelo inferior vamos a tener lo que es el yeso que recién se está preparándose, modelo todavía yeso fluido, y se debe poner una pequeña cantidad sobre la placa de montaje también, ¿no?, del ramo inferior del articulador. Entonces, en acá nos indican, ¿no?, hay que poner del tamaño de una pelota de ping pong en estos dos lados, para que nosotros al momento de juntar esto, simplemente el yeso se empiece ya a solidificarse. Enseguida lo que nos va a tocar va a ser colocar los elementos condilares en sus respectivas guías y cierre del articulador hasta que el puntero incisal toque en la mesa incisal, en esta zona principalmente. Ahorita esto está al revés, ¿no? Entonces hasta esta zona tiene que estar chocando lo que es nuestro puntero incisal. Luego debemos fijar los ramos del articulador con un elástico para prevenir posibles distorsiones ocurridas por la expansión del yeso. Esto sí va a ser casi de manera obligatoria para que no nos resulte al final, ¿no?, una mordida distinta. Después de la solidificación del yeso, colocar el articulador en su posición normal. Hasta este momento ya nuestro yeso está totalmente solidificado y bueno, podemos usar el yeso piedra para poderle dar un mejor acabado, un acabado final, ¿no? Finalmente, lo que nos tiene que quedar al momento de nosotros tomar nuestro registro tiene que ser este tipo, así, una imagen referente es esta, donde simplemente la mordida quede así como es en el paciente. Esta zona de acá es el yeso, ¿no?, que se usa ya para el acabado final, pero no es necesariamente obligatorio.
Lo que importa más en este caso es que que la oclusión del paciente, así como lo que está en la boca, se duplique en nuestro articulador. Eso es todo en cuanto a este video, espero les sirva y si tienen consultas lo dejan en los comentarios.